Hola, hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a otra conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy, bueno, continuando con las conferencias del ciclo de la fase B. Hoy vamos a estar viendo la conferencia número 5 del ciclo de fase B, que como pueden ver aquí, se titula El equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Entonces, como siempre, pues vamos a estar tomándonos unos minutitos antes de iniciar para compartir en los diferentes grupos de WhatsApp, diferentes redes sociales, y que de esa manera pues más compañeros tengan la oportunidad de conectarse a esta transmisión del día de hoy. Bueno, también les recordamos, les reiteramos que aunque estas conferencias, estos cursos, estas clases son de libre acceso, bueno, es muy recomendable que para nosotros ver las conferencias de fase B, pues hayamos visto primero las conferencias de fase A, ¿sí? Porque aquí en la fase B nosotros venimos a profundizar sobre algunos temas que ya nosotros hemos visto, como es el caso del tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que está relacionado con la conferencia número 4 de fase A, donde hablábamos acerca de los centros de la máquina humana, ¿sí? Y ahí pues aprendíamos qué era un centro, aprendíamos cuáles eran las funciones de cada uno de esos centros, qué tipo de energía esos centros manejan. También aprendimos en qué estado actualmente se encuentran esos centros, ¿sí? Y pues ese trabajo que nosotros tenemos que hacer para equilibrar dichos centros y con qué propósito nosotros debemos de equilibrar esos centros. Entonces, bueno, hoy de todas maneras vamos a estar también tocando parte de ese tema, ¿sí? Para estar ahí como que recordando y lo tengamos fresquito, este tema con respecto pues al equilibrio de esos centros que posee pues esta máquina humana. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta o inquietud, la pueden ahí con confianza dejar en los comentarios, y al finalizar pues vamos a estar dándole solución a esas dudas o inquietudes que ustedes puedan tener. También pues si tienen algún comentario de algún aporte, pues también lo pueden plasmar ahí, y al final vamos a estar dándole lectura, y de esa manera pues podemos profundizar en este tema del día de hoy, que aunque no es un tema largo, pero sí es un tema bastante interesante y bastante importante. Y ustedes van a estar dándose cuenta por qué. Bueno, otra cosita también, sí, para aquellos que están viendo esta conferencia por primera vez, bueno, las conferencias de fase A las estamos dando los jueves y los sábados a esta misma hora, a las 7 de la noche, hora República Dominicana, y los martes pues entonces estamos dando este ciclo que es el ciclo de fase B. Y bueno, ya por aquí comienzan a unirse compañeros a esta conferencia de hoy. Por aquí nos saluda Dexy Barón, también nos saluda Glenis Vargas desde Venezuela, también nos saluda Reina Castro desde El Salvador, un saludito para ella. Bueno, un saludito también para la compañera Iraida Castaneda, quien nos saluda también pues desde Venezuela. Bueno, un saludito para pues nuestros compañeros, los que nos han plasmado sus saludos aquí y los que están ahí detrás de pantalla. Bueno, creo que ya pues podemos ir dando inicio con este interesante tema del día de hoy, el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Entonces aquí pues vamos a estar hablando, como les decía, vamos a estar recordando un poquito aquello que nosotros estuvimos viendo en la conferencia número 4 de fase A, pero también vamos a estar conociendo un poquito con respecto a la alquimia. Sí, yo sé que ustedes han escuchado ese término, la alquimia, los alquimistas, aquellos químicos
porque eso significa la alquimia, aquellos químicos de la Edad Media, que incluso, pues, bueno, ellos constantemente estaban en la búsqueda de convertir el plomo en oro. Pero hoy vamos a ver que todo eso realmente tiene un significado esotérico, ¿sí? Que más que convertir externamente el plomo en oro, lo que se buscaba realmente era aquellos elementos que nos permitieran a nosotros hacer un trabajo interior para llevar a este animal intelectual que está simbolizado por ese plomo al oro, ¿sí? Llevarnos hasta ese punto de crear nuestros cuerpos internos y alcanzar lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces vamos a estar conociendo pues algunos elementos, cómo esto se relaciona con el trabajo interior y con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando con respecto pues al equilibrio de los centros y que nosotros pudimos ver en la conferencia número 4. Pudimos ver que, bueno, los centros pertenecen a nuestro cuerpo físico y que los centros son pues puntos energéticos de nuestro cuerpo, y esos puntos energéticos pues tienen diversas funciones, ¿sí? Pudimos ver que nuestro cuerpo consta de 7 centros. Tenemos 2 centros superiores, que son el centro intelectual superior, el centro emocional superior, y tenemos 5 centros inferiores, ¿sí? De abajo hacia arriba tenemos el centro sexual, cuya función es la de crear, ¿sí? Recordemos que pues a través de este centro se abren 3 posibilidades de creación, que es la suprasexualidad, que nos lleva a crear los cuerpos existenciales del ser, el sexo normal, que pues nos lleva a procrear, ¿sí? El cuerpo de otra criatura, ¿sí? Que también es una práctica de sexo superior, y tenemos el infrasexo, que es lo que mayormente, la gran mayoría de nosotros practicamos, que nos lleva a crear defectos psicológicos y a revivir defectos psicológicos muertos. Recordemos que este centro pues trabaja con energía sexual, ¿sí? Luego tenemos el centro instintivo, que pues tiene varias funciones, ¿sí? Dentro de su función pues egoica está que, bueno, este centro es el que graba las sensaciones, ¿sí? Y por tanto nosotros grabamos las sensaciones placenteras, grabamos las sensaciones de desagrado, y eso pues nos genera a nosotros el deseo o de querer repetir algo, porque pues fue algo placentero, queremos repetirlo, lo recordamos, o pues queremos evitarlo. Entonces ahí como que le tenemos miedo, sentimos rechazo y nos alejamos, ¿sí? Dentro pues de sus funciones conscientes están la de aprender, que es captar el hondo significado de las cosas, pero también este centro es el tetrasustentador. ¿Qué quiere decir esto? Que este centro es el que recibe del macrocosmo esa energía, ¿sí? Que proviene pues del espíritu puro, y digamos que la recibe en un formato general, y él se encarga de crear con esa energía que recibe pues la energía necesaria para cada uno de los demás centros, ¿sí? La energía propia para cada uno de los demás centros, porque estos centros utilizan una energía específica. Cada centro va a trabajar con su propia energía, ¿sí? Entonces aquí pues el centro se encarga de crear esa energía para el centro sexual, le envía al centro sexual, igual para el centro emocional, para el centro intelectual inferior, e igual para el centro motor. Esto quiere decir que cada energía pues va a tener, digámosle así, un nivel de pureza diferente, va a tener propiedades diferentes, ¿sí? Porque es especialmente hecho para cada uno de esos centros. Tenemos también pues el centro emocional inferior. Y bueno, este centro emocional pues funciona con la energía emocional, ¿sí? Y a través de este centro nosotros pues podemos sentir, ¿sí? Podemos pues tener esas emociones negativas o positivas. Las emociones negativas pues son las que nos generan agrado y desagrado, que son las de nuestro ego, y las positivas son esas emociones de la conciencia, ¿sí? Como por ejemplo el amor, que es una emoción superior. Tenemos el centro intelectual inferior. Este pues nos permite que nosotros pensemos, que nosotros razonemos. Este trabaja con esa energía pues mental. Segundito.
Arreglo algo por acá. Bueno, disculpen. Luego pues tenemos el centro motor que trabaja con energía motriz y bueno, a través de este centro se procesan nuestras acciones, nuestras obras, nuestras palabras, pero también nuestras omisiones, ¿verdad? Estos 5 centros pues están actualmente completamente desequilibrados. ¿Sí? Son unos centros que están caídos, que son utilizados pues por nuestros defectos psicológicos. Cada vez que nosotros dejamos que un defecto psicológico se manifieste, pues este defecto psicológico va a alimentarse de la energía de los centros a través de los cuales se va a manifestar, va a consumir su energía, específicamente de una manera innecesaria, porque eso es lo que hacen nuestros defectos psicológicos, hartarse, alimentarse de nuestra energía, ¿sí? Cuando nosotros dejamos que ellos se manifiesten, ¿sí? Los centros superiores obviamente son centros que no están caídos, y bueno, no tienen pues ningún tipo de desequilibrio. Entonces el trabajo que tenemos que hacer es el de equilibrar pues estos 5 centros inferiores, ¿sí? Hay que también tomar en cuenta que al centro al que más energía se le da es al centro sexual, porque este tiene la función de crear. Entonces digamos que por ejemplo a los demás centros se les da 7 millones de unidades de energía, pero al centro sexual se le da 100 millones de unidades de energía, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Que como es el centro que más energía tiene, pues este actúa como una reserva. Entonces, a medida que va pasando el día y nuestros defectos psicológicos se van manifestando, van utilizando la energía de los diferentes centros, llega un momento en el cual esta energía, pues, se acaba en cada uno de los centros, entonces tenemos que ir a la bodega a buscar más energía y es allí pues donde nosotros vamos y saqueamos ese centro sexual. Cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿sí? Ahí pues sale nuestro cuerpo astral a desenvolverse en lo que viene siendo pues esa 5ª dimensión inferior o la dimensión astral, y bueno, ahí viene pues ese cuerpo vital, viene a reponer pues la energía en cada uno de los centros. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana pues estamos cargados, ¿sí? Estamos ahí llenos de energía, vigorosos, nos levantamos con ánimo. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente abrimos los ojos, comenzamos a malgastar energía. Comenzamos, por ejemplo, a pensar en lo que hicimos ayer, a pensar en lo que vamos a hacer hoy, a tener recuerdos, futurizaciones, proyecciones. Comenzamos también a tener emociones negativas, ¿sí? Por ejemplo, suena la alarma y ahí pues se quiere manifestar el yo de la pereza, se manifiesta el yo de la pereza y comenzamos a sentir ese desagrado. Ay, porque hoy es lunes y me tengo que levantar y esta alarma sonando, interrumpiendo mi sueño y así sucesivamente. Ahí pues estamos gastando en primer lugar energía mental con todos esos pensamientos. En segundo lugar estamos gastando energía emocional con todos esas sensaciones de desagrado. Y bueno, así sucesivamente, ¿sí? Cuando viene llegando pues el mediodía, la realidad es que incluso nosotros podemos notar que ya estamos como que medio cansados. Sí, medio cansados, estamos ahí en nuestro trabajo, continuamos dándole mal uso a la mente, dándole mal uso pues al centro emocional, estamos ahí trabajando muchas veces, hacemos trabajos que son extenuantes y eso también hace que se gaste la energía de nuestro centro motor, o incluso podemos incurrir en hablar de más, en hablar cosas innecesarias y también ahí estamos gastando energía motriz. El tema es que, bueno, no ha llegado el mediodía cuando ya nosotros hemos agotado la energía de cada uno de esos centros. Energía que si nosotros supiéramos bien utilizar, ¿sí? Y ya vamos a estar recordando cómo podemos hacer eso, pues obviamente llegaríamos a la noche repletos de energía, incluso con remanentes de energía. Pero como esa energía ya se gastó por el mal uso, pues entonces ahí vamos a robarle al centro sexual, ¿sí? Nosotros en lo que queda del día tenemos que seguir pensando, nosotros tenemos que seguir sintiendo y nosotros tenemos que seguir haciendo. Entonces nuestro instinto pues va
a saquear el centro sexual para que los demás centros puedan seguir funcionando, ¿sí? Porque ni modo. Entonces pasa algo muy interesante, y es que estos centros van a comenzar a trabajar con energía que no es para ellos. Van a comenzar a trabajar con energía sexual. Incluso uno con autoobservación puede notar cómo llega un momento en el cual nuestros pensamientos tienen un tono lujurioso y nuestros sentimientos también, ¿sí? Y esto se debe a que están trabajando con energía sexual que no es propia de ellos, que es una energía, pues, digámosle así, pesada para esos centros, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos la contaminación, el gasto y la mezcla de estas energías. Y pues lo triste del caso es que llega la noche. Si nosotros no tenemos este conocimiento, pues terminamos de sacar la vitalidad de nuestro cuerpo porque vamos a fornicar, y allí pues entonces expulsamos toda esa energía sexual o lo que queda, ¿sí? Y si tenemos este conocimiento y vamos a tratar de hacer una práctica de sexo superior, pues van a pasar varias cosas. Lo primero es que puede que no tengamos potencia, ¿sí? Porque obviamente hemos saqueado completamente lo que es el centro sexual, entonces no hay esa potencia para hacer una práctica de suprasexo. Entonces también se da que puede que no hagamos la práctica o puede que intentemos hacer la práctica, y en ese momento entonces el instinto va a ir a los demás centros a tomar esos remanentes de energía que están sucios, que ya están contaminados, y lo va a mandar al centro sexual para que nosotros podamos hacer la práctica sexual, ¿sí? Y obviamente esa energía contaminada no va a subir. Esa energía contaminada se va a condensar ahí y no va a subir. Entonces ahí viene la caída, o si no hay una caída ahí en ese instante porque reprimimos al más no poder, pues luego viene una polución nocturna, ¿sí? Y esas son las implicaciones de ese estado de desequilibrio en el cual se encuentran nuestros centros, ¿sí? Recordemos también que para equilibrar nuestros centros tenemos nosotros que comenzar a emplear los 4 rectos. Estos 4 rectos son como una especie de filtro. Ellos van a filtrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras obras, nuestras omisiones, nuestras palabras, ¿sí? Para que nosotros podamos ver, observar e identificar si eso que se va a manifestar es de la conciencia o es del ego. Si eso que se va a manifestar es del ego, pues no vale la pena que lo dejemos manifestar, porque es algo que va a gastar nuestra valiosa energía, ¿sí? Es el recurso más importante que nosotros tenemos, que es nuestra energía. Y sin ese recurso, obviamente, nosotros no vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo de regeneración y de creación. Ahora, si es algo que sí es consciente, pues entonces ahí uno deja que se manifieste, ¿sí? Entonces tenemos el recto pensar, recto sentir, recto obrar y recto hablar. ¿Qué es el recto pensar? ¿Sí? Es pues nosotros en primer lugar estar en ese estado de autoobservación, porque a través de ese estado de autoobservación es que nosotros vamos a poder ver, ¿sí? Observar aquello que se quiera manifestar, y ya luego de ahí entonces viene el juicio de que si eso que se quiere manifestar pues es de la conciencia o es un defecto psicológico. Si es de la conciencia, pues se manifiesta, y si es un defecto psicológico, Madre Divina, elimíname pues yo. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Bueno, observar qué se quiere manifestar a través de mi centro intelectual, los pensamientos, las proyecciones, los recuerdos, las futurizaciones, ¿sí? Tenemos que saber que cualquier cosa que nos saque del momento presente, del instante, cualquier pensamiento, proyección, cualquier imaginación, pues ese es un defecto psicológico que se quiere manifestar, aunque parezca consciente, porque la conciencia solamente se manifiesta en el momento presente. Entonces, si yo estoy en mi trabajo y por ejemplo me llega un recuerdo de lo que yo hice ayer, me llega un pensamiento, una preocupación de que bueno, lo que tengo que hacer en mi casa, lo que dejé pendiente, o me llega una fantasía, estoy ahí aburrida en el trabajo, entonces me pongo a pensar que no sé, estoy por ahí en una playa de Acapulco, ¿verdad? Bueno, todo eso que está llegando a mi mente son manifestaciones de los defectos psicológicos, y cada vez que ellos se manifiestan, pues van a consumir
energía de mi centro intelectual. Es uno de los centros que más energía gasta. Nosotros tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos al día. Y cada vez que se manifiesta un pensamiento, pues ahí están alimentándose nuestros yoes, ¿sí? Tenemos el recto sentir. Aquí igual vamos nosotros a observar las emociones que se quieren manifestar, ¿sí? O que estamos nosotros teniendo, para darnos cuenta si son conscientes o si son emociones negativas, o sea, que vienen de nuestros defectos psicológicos. Entonces tenemos una discusión con un compañero de trabajo o con un amigo, o con nuestro hijo, o con nuestra pareja, ¿sí? Ahí comienzan a levantarse muchísimas emociones. Hay que autoobservarse para luego nosotros cuestionarnos y enjuiciar si eso que se está manifestando es un defecto o es de la conciencia, ¿sí? Uno pues se puede dar cuenta que se está manifestando la ira, uno puede darse cuenta que se está manifestando la tristeza, ¿sí? Uno puede darse cuenta que se está manifestando, por ejemplo, estados de angustia, o incluso puede darse en el ámbito lujurioso. Uno ve a una persona y uno comienza a sentir esas maripositas en el estómago, ¿sí? Y pues esa sensación de esas maripositas en el estómago son esos defectos psicológicos lujuriosos ahí, absorbiendo energía. Entonces, cuando uno observa eso, ¿qué tiene uno que hacer? Madre Divina, elimíname este yo. Darse cuenta que esas no son emociones positivas de la conciencia, sino más bien de nuestros defectos psicológicos y que vienen pues a robarse nuestra energía, ¿sí? De esa manera pues vamos nosotros eliminando tanto emociones agradables como desagradables, que son las negativas, ¿sí? Vamos nosotros desarrollando la capacidad para poder sentir realmente esas emociones positivas, que son las emociones de la conciencia. Tenemos el recto hablar, o sea, cuántas cosas, cuántas palabras al día no salen de nuestras bocas que no son para nada conscientes. Entonces ahí tenemos los chistecitos, ahí tenemos, por ejemplo, ese yo que le encanta comentarle su vida a los demás, ¿sí? Ese yo que le gusta hablar de cosas que son intrascendentes y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahí estamos gastando nosotros bastante energía. Incluso el acto de hablar es algo que nos genera a nosotros muchísimo placer. Es considerado incluso un acto masturbatorio por toda la energía que se gasta en cada una de esas palabras que sale de nuestra boca y por el placer que eso pues a nosotros nos genera. Entonces, ¿cuántas cosas no decimos nosotros durante el día que no son necesarias, ¿sí? No son tampoco cosas verdaderas, no son cosas que pues sean tan siquiera útiles? Entonces, mejor no decirlas, ¿sí? También tenemos el recto obrar. Ese recto obrar comprende las obras y las omisiones, ¿sí? Y digo omisiones porque hay muchas veces que nosotros sí tenemos que actuar, pero entonces no actuamos de una manera consciente, omitimos la acción y ahí estamos alimentando yoes como por ejemplo la pereza, porque hay cosas que sí tenemos que hacer y no las hacemos, y aunque no las hagamos, pues sí, ahí ese yo de la pereza está alimentándose de esa energía motriz, ¿sí? Y también pues aquellas cosas que nosotros hacemos de más, que llevan nuestro cuerpo a cansarse en sobremanera, ¿sí? Entonces a veces trabajamos así como unos burros, con unos horarios que son bastante extenuantes. Hay yoes incluso de la codicia que nos motivan a trabajar duro para nosotros conseguir dinero, aquello que nosotros deseamos, y ahí estamos dejando nuestra vida y bueno, peor aún, y bueno, es lo mismo, nuestra energía en esos tipos de trabajos, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, a veces hacemos ejercicios y llevamos el cuerpo a un extremo de cansancio total, y ahí pues estamos gastando innecesariamente pues esa energía de nuestro centro motriz, ¿sí? Si nosotros utilizamos o aplicamos estos 4 rectos durante el día, vamos nosotros entonces a comenzar a equilibrar nuestros centros, vamos a comenzar a ahorrar energía. Porque no le vamos a estar dando la energía porque sí a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Cada uno de nuestros centros va a comenzar a utilizar su propia energía
porque no la vamos a estar gastando innecesariamente, no los vamos a estar ahí dejando sin carga, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que nosotros comencemos a aplicar estos 4 rectos, ¿sí? Que nosotros nos demos cuenta que, bueno, vamos a avanzar bastante en este trabajo cuando nosotros comencemos a ver y a tomar en cuenta todos los detalles que se manifiestan desde que nosotros nos levantamos, ¿sí? Todos esos detallitos de nuestros defectos psicológicos que se manifiestan a lo largo del día, que son como quien dice, bueno, las raíces, los que alimentan esos defectos psicológicos más grandes, son los que realmente nos hacen incurrir en el mayor gasto de energía, porque como son detallitos, uno como que los deja pasar, como que no le pone la importancia, como que es un detallito, no es tanta energía, pero de detallito en detallito al día se nos manifiestan miles y miles y miles de detallitos, y cada detallito consumiendo una unidad o varias unidades de energía, pues al final cuando uno junta todo eso es muchísima la energía que absorben estos detalles, ¿sí? De los defectos psicológicos que se nos manifiestan a nosotros durante el día. Bien, entonces continuemos. La importancia de que nosotros reflexionemos sobre esto, ¿sí? Es que si nosotros no equilibramos nuestros centros, no va a llegar nunca ese momento en el cual nosotros prendamos el fuego. No va a llegar. Entonces nosotros podemos pasarnos la vida en el conocimiento, viendo conferencias, incluso haciendo nuestra práctica de suprasexo, incluso pues de vez en cuando hacemos una meditación reflexiva y de vez en cuando hacemos sacrificio por la humanidad, pero ni siquiera vamos a iniciar realmente el trabajo. Porque para que nosotros iniciemos este trabajo de regeneración y de creación de esos cuerpos internos, primero hay que equilibrar los centros, ¿sí? Para que llegue ese momento en el cual tengamos esa energía en ese estado que se requiere y en la cantidad que se requiere para que nos volvamos iniciados de la logia blanca, para que se despierte esa energía o esa kundalini, ¿sí? Para que se dé ese momento en el cual se prende el fuego, en el cual se rompe ese sellito que se le conoce como el triveni, y ya pues ahí sí la energía comienza a ascender a través de nuestra columna vertebral y comienza entonces a condensarse en cada una de nuestras vértebras. Hasta que no haya pasado esto, nosotros realmente no hemos iniciado este trabajo, ¿sí? De ahí la importancia de recalcarles la importancia de que comencemos a valorar nuestra energía, de que comencemos a darle un sabio uso y que comencemos con este proceso de nosotros equilibrar los centros. Es muy penoso que realmente nosotros tengamos años y más años en el conocimiento y ni siquiera hayamos prendido el fuego, pero no hemos prendido el fuego porque hay una falta de trabajo, ¿sí? En esto, en el equilibrio de los centros, no dejar que se manifiesten esos detallitos que nos van ahí consumiendo la energía, ¿sí? Bueno, ya habiendo pues explicado este punto o recordando este punto, vamos a hablar con respecto pues a los mercurios. Esta es la parte donde vamos a hablar con respecto a esos elementos de la alquimia. Como les decía ahorita, cuando nosotros hablamos de alquimia, pues hablamos de química, ¿sí? Y aquí nos vamos a dar cuenta que, bueno, cuando hablamos de esa alquimia interna o de que nosotros somos alquimistas, pues nos vamos a dar cuenta que ese laboratorio alquímico se encuentra dentro de nosotros, se encuentra en nuestro aparato sexual o en nuestras gónadas sexuales. Y tal como les decía ahorita, esa constante búsqueda, lo que pasa es que todo como que se tergiversa cuando va pasando el tiempo, se pierde pues como la enseñanza base y verdadera de ciertas cosas, pero esa constante búsqueda que tenían esos alquimistas medievales para convertir el plomo en oro, pues se refiere a ese trabajo interno que nosotros tenemos que hacer, de llevar pues esto que somos ahora, que viene estando simbolizado por el plomo, a ese ser superior, ese ser autorrealizado que viene estando simbolizado por el oro, ¿sí? Algunos elementos alquímicos de los cuales quizá nosotros hemos escuchado hablar
y que se utilizan para ese proceso de convertir el plomo en oro, están el azufre, el mercurio y la sal. Y pues el azufre, el mercurio y la sal están directamente relacionados con lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia. Entonces, así como se necesitaban estos elementos para llevar el plomo a convertirse en oro, pues también para nosotros hacer este trabajo interno de autorrealización, pues vamos a necesitar aplicar los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Entonces, el primer elemento que vamos a ver es pues el elemento del mercurio. ¿Dónde nosotros encontramos el elemento del mercurio? Lo encontramos en nuestras aguas seminales. Ese mercurio pues viene simbolizando esa energía creadora sexual, ¿sí? Es esa energía que todos los días incluso a nosotros nos depositan en nuestro centro sexual para nosotros hacer nuestro trabajo de creación. Por tanto, pues este elemento está relacionado con el factor del nacimiento espiritual o la práctica de suprasexo, ¿sí? El segundo elemento que nosotros encontramos es el azufre. Ese elemento del azufre pues está relacionado con el segundo factor, que es la muerte psicológica. El azufre viene simbolizando esa energía o ese fuego que es liberado de los defectos psicológicos a través del proceso de muerte psicológica. Esa energía o ese fuego es pues la materia prima también que nosotros pues vamos a unir al mercurio, ¿sí? En la práctica sexual para hacer esas creaciones internas, ¿sí? Esa energía que nosotros liberamos, luego cuando vamos ahí a la práctica sexual pues la vamos a estar utilizando. Recuerden que esa energía, que ese fuego que se va liberando pues son las esencias, ¿sí? Que van saliendo de los defectos a medida que nosotros pues vamos haciendo ese trabajo durante el día de muerte psicológica, ¿sí? Y luego tenemos el tercer elemento, que es la sal. La sal pues tenía como función coagular o dar paso a que se unieran estos dos elementos, ¿sí? La sal pues viene simbolizando lo que es el sacrificio por la humanidad. Y recordemos que el sacrificio por la humanidad pues obviamente nos ayuda bastante con respecto a lo que son los otros 2 factores. Lo primero es que una persona cuando se sacrifica por la humanidad puede hacer este proceso de nacimiento hasta 10 veces más rápido que una persona que no se sacrifica. Pero también ese sacrificio por la humanidad nos lleva a nosotros a generar dharma, el dharma necesario para que nosotros podamos eliminar completamente nuestros defectos psicológicos y pagar las deudas kármicas que esos defectos psicológicos pues han generado. Entonces aquí vemos esos 3 elementos que, bueno, cuando se unen crean o generan lo que es el vitriolo, que eso lo vamos a estar viendo en la conferencia donde se habla de la prendida del fuego. Y ahí pues tenemos los 3 factores para la revolución de la conciencia: nacimiento espiritual, muerte psicológica y sacrificio por la humanidad. Pero bien, vamos a seguir profundizando con respecto al mercurio, que decíamos que pues es nuestra energía sexual, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros llegamos a este conocimiento, nuestro mercurio se encuentra completamente negro, ¿sí? Tan negro como nosotros lo estamos viendo aquí en esta imagen. Incluso a nosotros comienzan a mostrarnos en el astral esas aguas negras, esas aguas hediondas, esas aguas putrefactas, ¿sí? Así pues estamos nosotros. ¿Debido a qué? Debido a el mal uso que nosotros le damos a nuestra energía creadora sexual a través de la fornicación, pero debido también al desequilibrio de nuestros centros, al constante saqueo de nuestros centros, ¿sí? Así pues están nuestras aguas completamente negras, nuestro mercurio completamente negro. Entonces cuando nosotros llegamos aquí, que recibimos los 3 factores, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a trabajar, comenzar a aplicar los 3 factores, comenzar a aplicar también los 4 rectos, ¿sí? Cuando ya pues estamos aplicando los 4 rectos y hay un nivel,
sí, un nivel, digámosle así, básico de muerte. Nosotros ya comenzamos a ver defectos, comenzamos a identificar pues estos pensamientos que son egoicos, estos sentimientos que son egoicos, estas obras que son egoicos, estas palabras que son egoicas, y como que no dejamos que se manifiesten todas, ¿sí? Dejamos que se manifiesten muchas, la mayoría, pero no dejamos que se manifiesten todas. Entonces el mercurio comienza a cambiar, ¿sí? Pasa de negro a blanco. Ya ahí pues, ahí se va, ahí se va dando ese proceso de negación que nos permite pasar el mercurio de negro a blanco. Algo muy importante a saber es que cuando nosotros pasamos el mercurio de negro a blanco hay que seguir metiendo más revolución, porque es muy fácil que volvamos a caer en la identificación, ¿sí? A volvernos a dejar llevar por lo que es el sabor vida, a dejar que los yoes comiencen a manifestarse como antes, entonces ¡pap!, nos devolvemos para lo que es el mercurio negro. Entonces ahí pues realmente lo que hay es que meter más revolución. Nosotros incluso vamos a ver en el astral cómo nos comienzan a mostrar aguas blancas o aguas cristalinas. Sí, podemos incluso vernos bañándonos en una piscina o en un río o bueno, en una playa, ¿sí? Las aguas cristalinas, ahí pues no nos la van mostrando. Como les decía, aquí pues hay que meter más revolución, ¿sí? Porque pues ese mercurio debemos nosotros de llevarlo a amarillo, que es el siguiente paso. Cuando nosotros llevamos el mercurio amarillo es porque realmente hemos profundizado bastante en torno a lo que son los detalles. Ya pues se nos pasan algunas cosas, ¿sí? Pero la mayoría de los detallitos nosotros ya los podemos observar. Tenemos esa capacidad y esa voluntad para pedir muerte a esos detalles y no dejar que esos defectos psicológicos se manifiesten. Entonces ahí pues hay obviamente más equilibrio, ahí hay más ahorro de energía y también hay más liberación de energía, y eso hace entonces que nuestras aguas pasen a amarillo. Entonces en el astral pues sí, nos lo van a mostrar tal cual. Nos pueden mostrar por ejemplo esas aguas que están en amarillos, nos pueden mostrar incluso hasta orines, que nos estamos bañando pues en orines, y eso pues simboliza eso, que ya pues nuestras aguas están en amarillos, ¿sí? Hay otra cosa pues muy interesante a saber, y es que pues las personas solteras pueden, ¿sí? Llevar sus aguas hasta amarillo, no más de ahí, porque como van a ver en un momentico, para llevar las aguas a rojo pues tienen que estar practicando lo que es la transmutación sexual con una pareja, pero pueden hacer todo este trabajo de equilibrar sus centros y llegar pues a ese nivel de castidad que le permita pues llegar aquí a este punto donde las aguas están en amarillo. Y una persona que lleva sus aguas a amarillo pues es una persona que promete, sí, es una persona que realmente pues le está metiendo revolución a su trabajo, y los seres pues no van a dejar pasar eso. Es una persona que le van a dar una pareja sí o sí. Bueno, luego de que las aguas están en amarillo pues entonces ahí no nos quedamos, hay que seguir metiéndole revolución, hay que desarrollar más esa autoobservación para tener capacidad de ver cada vez más detallitos pequeños, detallitos sutiles, ¿sí? Que se manifiestan por millonadas. Esto va a hacer pues obviamente que ahí lleguemos a ese nivel necesario de equilibrio de nuestros centros, de ahorro de energía, ¿sí? En el cual pues estamos preparados para prender el fuego, ¿sí? Cuando nosotros llevamos nuestras aguas a rojo, podemos decir que pues esa energía ha alcanzado una pureza de, bueno, se le conoce como hidrógeno 12, ¿sí? Hidrógeno es la pureza de la energía. Cuando llevamos nuestras aguas a rojo, pues a través bueno, ya estamos listos para lo que es la prendida del fuego, ¿sí? Entonces ahí se practica con la pareja, se prende el fuego y se comienza el proceso de transmutación. Cuando se dé esa prendida del fuego, es ahí donde nosotros nos hacemos iniciados de la logia blanca, y es ahí donde comienza el proceso de regeneración, primero de los cuerpos físico y vital, y luego la creación de los cuerpos astral, mental y causal, ¿sí? Ya cuando se ha prendido el fuego, que se inicia con ese proceso de regeneración, pues el hidrógeno adquiere otro nivel de pureza que se le conoce como hidrógeno Si 12, ¿sí? Entonces,
Estos son los pasos en los cuales nosotros pues vamos a ir cambiando nuestro mercurio, vamos a ir purificando también nuestra energía. Y como pudimos ver, pues esto conlleva ese trabajo de equilibrio de los centros, que se basa en los 4 rectos, ¿sí? Que a su vez se basa pues en ese trabajo de muerte psicológica que nosotros tenemos que hacer, que comprende la autoobservación, el enjuiciamiento y la comprensión y la petición de muerte a ese defecto psicológico que hemos descubierto, ¿sí? Recuerden que la petición de muerte se le hace a la Madre Divina, que es una parte de nuestro ser, que es la que tiene pues esa función de eliminar los defectos psicológicos. Con la frase, Madre Divina, elimíname yo. O bueno, pueden personalizar también esa frase. Cada quien pues también como que genera esa forma particular de comunicarse con su madre y con su padre. Como ustedes pueden ver, pues ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Solamente con este trabajo de ir nosotros equilibrando nuestros centros es que vamos a ir cambiando nuestras aguas y la vamos a llevar a ese punto necesario para que se inicie pues este proceso de regeneración, ¿sí? Para que se inicie pues ese, digámosle así, para que se inicie propiamente a transmutar y a condensar esa energía en nuestra columna vertebral. Algo, pues ya para finalizar, que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Con los juguetes que nos pone la naturaleza. La naturaleza, pues digámosle así, no le conviene que nosotros nos autorrealicemos. Realmente la naturaleza prefiere que nosotros nos quedemos pues aquí en el ciclo de la naturaleza, ¿sí? Comiendo y siendo comidos, alimentando lo que viene siendo la naturaleza. Entonces, para que no logremos el propósito de autorrealización y logremos el dominio incluso sobre la misma naturaleza, pues esta siempre nos va a estar poniendo juguetes. Y ustedes ven, por ejemplo, qué pasa con un niño que nosotros le damos un juguetito. El niño se embulle con ese juguete, se olvida del mundo y ahí se pasa jugando y jugando y jugando hasta que se aburre de ese juguete, pero le dan otro juguete, ¿sí? El caso es que nosotros estemos siempre pues ahí embullados, no pendientes o pensando en aquellas cosas que sí realmente son trascendentes, sino más bien pues ahí entretenidos. Entonces tenemos que pues observar, por ejemplo, un ejemplo de juguete. Nosotros tenemos muchos conceptos con respecto a lo que es el éxito. Hay muchas cosas materiales que nosotros, por ejemplo, queremos conseguir y que nosotros entendemos que esas cosas son las que nos van a hacer felices y nos van a dar placer, que si un carro, que si la casa, que si la pareja, que si los hijos, que si la profesión, todo eso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que nosotros nos enfocamos entonces en conseguir todas esas cosas. Comenzamos a darle nuestro tiempo y nuestra energía a todas esas cosas. Y eso evita que podamos dedicar nuestro tiempo y nuestra energía al trabajo objetivo que nosotros venimos a hacer aquí, que es la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces a reflexionar sobre en particular qué juguetes me está poniendo, me está dando la naturaleza, ¿sí? Para pues entretenerme y para alimentar a nuestros yoes y que no salgamos de este estado egoico en el cual nos encontramos. Y bueno, pues esa era la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Antes de pasar a leer, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, los dejo con la invitación a la próxima conferencia donde vamos a estar hablando acerca de las 7 iglesias y los 7 chakras. Muy interesante esa conferencia porque, bueno, vamos a estar aprendiendo qué es realmente un chakra y qué es una iglesia. Son términos que se confunden incluso hasta con los centros. Hay personas que piensan como que todo eso es lo mismo y no, vamos a estar viendo las diferencias, cuáles son las funciones y cómo nosotros pues podemos llegar a desarrollar, ¿sí? Esos chakras y también a acceder a la sabiduría de esas 7 iglesias. Bueno, vamos a ver entonces por acá pues las preguntitas que podamos tener para responderlas. A ver. Bueno, Glenis nos saluda desde Venezuela, también Reina Castro. Bueno, ya había saludado a Iraida. Ohamer nos saluda desde Perú. Un saludito para Zuleika López. También para Inés Martínez, para Mercedes Mendoza.
Glenis Vargas nos dice, para quitar ese mal uso de la mente emocional, tenemos que practicar la muerte en marcha. Constantemente tenemos pensamientos negativos y tenemos que eliminar esas larvas. Sí, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Desde que nosotros nos levantamos tenemos que tomar esa aptitud de estar en autoobservación, de estar en constante recuerdo de nosotros mismos, ¿sí? Para poder observar todo eso que se quiera manifestar a través de los diferentes centros. Todos esos pensamientos que nos quieren sacar del instante, que nos generan tensiones, que nos generan preocupaciones, incluso que nos generan, digámosle así, hasta ciertas excitaciones, ¿sí? Hay pensamientos que nos generan, por ejemplo, emociones negativas que pueden ser agradables. Y conjuntamente con eso también pues vamos a observar todas las emociones negativas que tenemos en el transcurso del día. Entonces, a cada manifestación de esa, Madre Divina, elimíname este yo. Imagínense toda la energía que nosotros vamos a ahorrar y que nosotros vamos a liberar, porque también es otra cosa. Nosotros cuando practicamos la muerte en marcha, no estamos permitiendo que el defecto se robe esa energía, pero también como estamos matando el defecto, estamos liberando la energía que el defecto tenía atrapada. Entonces es un ganar y ganar. Por un lado ahorramos, pero también liberamos. Entonces sí, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Mantener la autoobservación de instante en instante, estar practicando ahí la muerte en marcha para todos esos detallitos que se quieran manifestar a través de cualquier centro. Madre Divina, elimíname este yo. Hay que observar todos los centros, ¿sí? Por ejemplo, uno va por la calle y ve una persona atractiva y el centro sexual se activa. Se activó el centro sexual. Quizás ahora uno por falta de autoobservación no se dio cuenta, pero el centro sexual se activa. Incluso uno va a notar cómo se sienten esas sensaciones de excitación, de palpitación en el centro sexual, en el aparato sexual. Todo eso tiene uno que a eliminarlo, como el instinto también se activa y uno siente esa atracción, uno comienza a sentir ese deseo hacia esa otra persona. Todo eso uno tiene que eliminarlo. Las sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Porque todos los defectos generan sus propias sensaciones, ¿sí? Uno puede sentir, por ejemplo, el nerviosismo, uno puede sentir cómo el corazón comienza a palpitar más rápido, cómo la sangre comienza a correr más rápido por nuestras venas, ¿sí? Las emociones también, ese mariposeo que uno siente en el estómago, ese miedito que uno siente cuando la otra persona como que se va a acercar, todos los pensamientos, ¿sí? Todo lo que yo me imagino con esa persona, todo lo que yo planifico, esas estrategias incluso de cómo yo me voy a acercar y cómo yo voy a conquistar a esa persona, esas fantasías de que me veo casándome con esa persona, incluso me veo teniendo relaciones sexuales con esa persona. Todo eso son manifestaciones de nuestros defectos psicológicos y tienen que ser eliminados, ¿sí? Una manera fácil de nosotros identificar los defectos psicológicos es observando cómo nos quieren sacar del instante. Incluso aquellos que se quieren disfrazar como conciencia. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y estoy cocinando, yo tengo que concentrarme en cocinar y todo lo que conlleva eso que yo estoy haciendo, en poner todos mis centros a trabajar al unísono para cocinar. Sí, eso va a hacer que pues esa comida me quede perfecta y que sea la conciencia la que se manifieste ahí. Pero bueno, ahí comienzan a llegarme recuerdos de lo que hice ayer o de cosas que tengo que hacer mañana, o comienzo a sentir desagrado porque me acuerdo de una discusión o de un conflicto que tuve con tal o cual persona, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces todo eso pues tiene uno que eliminarlo. Gisela nos saluda desde Venezuela, Janet Parra también nos saluda, Nina Isora también nos saluda. Los psicológicos actúan, ellos absorben energía, ellos utilizan nuestra energía. Entonces, cada vez que, por ejemplo, vamos a colocar la imagen por acá para explicar mejor. Bueno, aquí lo podemos ver más claro. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que nosotros primero estemos en autoobservación, porque la autoobservación es la que nos permite mirar nuestro mundo interior y ver cómo los yoes se quieren manifestar. Entonces, cuando nos llega un pensamiento a la mente, tenemos nosotros que juzgar si eso que yo estoy pensando pues es de un yo o es de mi ser, ¿sí? Entonces, si es un yo que se quiere manifestar, un pensamiento que me quiere sacar del instante, por ejemplo, Madre Divina, elimíname este yo.
y vuelvo y me concentro en lo que estoy haciendo. Luego pues van a seguir viniendo otros pensamientos, igual les voy pidiendo muerte. Lo mismo con los sentimientos, lo mismo con las emociones, esas emociones negativas de ira, de rabia, de preocupación, incluso de excitación o de enamoramiento que se puedan presentar durante el día igual. Buscamos si eso es un ego o es de nuestro ser, ¿sí? Entonces, bueno, es un ego, porque mi ser no se va a sentir de esta manera tan mal, ¿sí? Mi ser no me va a hacer actuar de tal o cual manera. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo. Lo mismo para las obras como también para los actos o las omisiones. De esa manera, pues, como les decía, vamos a ir equilibrando nuestros centros porque vamos a ahorrar energía, no se la vamos a estar dando a nuestros yoes y también pues vamos a estar liberando energía. Bueno, por aquí nos dice Nini Sora, en la figura en el cerebro hay 2 puntos, por favor, ¿a qué órganos o estructuras del cerebro corresponden? Ok, vamos a ver por acá. Vamos a poner esta imagen. Bueno, aquí nosotros encontramos la glándula pituitaria. Aquí encontramos el centro emocional superior. Y aquí tenemos la glándula pineal y encontramos el centro emocional superior. ¿Sí? Esta glándula pineal pues es el asiento de nuestro padre. Estos son nuestros 2 centros superiores, ¿sí? Ya nosotros pues estudiamos eso en la conferencia 4 donde hablamos detalladamente de cada uno de estos centros. Bueno, vamos a ver por acá. A ver. Se me fue. Ok. Mercedes nos dice, ¿qué pasa si hace muchos años nos dimos una caída donde nos fracturamos el coche? Ok, y tenemos la columna lastimada con dolor. ¿Cómo funcionan entonces los pasos para la columna? Bueno, para nosotros hacer este trabajo tenemos que tener pues una columna en buenas condiciones. Pero esas buenas condiciones toleran, ¿sí? Cuando hablamos de buenas condiciones es como que no esté rota la columna, ¿sí? Entonces puede ser que tengamos dolores, problemas, quizás alguna pequeña ahí como que dislocación o incluso hasta alguna hernia y bueno, aún así nosotros podemos hacer este trabajo, ¿sí? Lo que no se puede es que esté como rota la columna, ¿sí? Porque obvio la energía tiene que subir por ahí, la energía tiene que condensarse ahí en la columna. Luisiana nos dice, ¿cuál es el sacrificio por la humanidad? Ah, bueno, Luisiana, vamos a aclarar, el sacrificio por la humanidad. Es el tercer factor para la revolución de la conciencia y el sacrificio por la humanidad se desarrolla nosotros entregando este conocimiento de forma gratuita y desinteresada a los demás, ¿sí? En la forma pura, tal cual como nosotros lo recibimos, así lo entregamos, sin cobrarle a nadie, sin distinción de raza, de color, de estatus, de edad. Sí, ese es el sacrificio por la humanidad, entregar este conocimiento, para que así pues los hermanos de la humanidad que quieran hacer este trabajo tengan las herramientas para hacerlo. Y claro, hay que tomar en cuenta que pues debemos de respetar el libre albedrío. Esa conferencia del sacrificio por la humanidad, o bueno, hablamos directamente de este tercer factor en la conferencia 17, ahí hablamos de los 3 factores en conjunto, y en la conferencia 40, pues ahí esa solamente se la dedicamos al sacrificio por la humanidad. Hay diferentes formas de hacer sacrificio por la humanidad, ¿sí? Ustedes están aquí y el hecho de ustedes estar aquí viendo estas conferencias, pues es sacrificio por la humanidad. Ya luego, obviamente, pues uno se motiva a compartir estas conferencias. Uno las comparte en sus redes, uno comienza a invitar a conocidos, luego uno invita a desconocidos, luego incluso pues uno puede sacar algunos flyers e invitar a personas en la calle. Uno también puede comenzar a prepararse para enseñar. Nosotros los miércoles y los viernes siempre enviamos los links de los fogueos que se hacen. Ahí pues tenemos compañeros que ya se han decidido a comenzar este proceso, a comenzar a desarrollar lo que es el sacrificio por la humanidad y pues están ahí fogueándose. Foguearse pues implica que nosotros nos aprendamos una conferencia, la reflexionemos y luego pues la compartamos ahí, ¿sí? con los instructores, con los demás compañeros, y eso ayuda a que nosotros pues
vayamos perdiendo el miedo, ¿sí? Y si hay algunos puntitos que hay que mejorar, pues también ahí se hacen las acotaciones para que nosotros vayamos mejorando. Y bueno, podemos participar en esas reuniones, si no nos vamos a foguear, podemos participar también como oyentes, así que están todos invitados a esas reuniones de fogueo. Y bueno, también otra cosa es que este sacrificio por la humanidad, como les decía ahorita, pues va a generar que nosotros avancemos bastante con los otros dos factores. Bien, por aquí nos dice Jaide, linda noche desde Venezuela. Bueno, gracias a ti, Linda, por estar aquí. Nina nos dice, interesante, gracias. Marisela también nos saluda. Ramón Díaz nos dice, hola, buenas noches. Así no comente mucho, siempre estoy pendiente de las conferencias y lo estoy poniendo en práctica. Me falta es el sacrificio por la humanidad. Gracias por todo desde Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ramón Díaz, por estar compartiendo aquí con nosotros y también por dejarnos tu comentario. Y bueno, ya ahí pues le estaba hablando a la compañera específicamente con respecto a lo que es el factor del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Nosotros empezamos de a poco. Lo que sí es que no nos debemos de conformar con lo poco, porque es un proceso así como que va evolucionando, pero uno comienza con lo poco. Ya el hecho de tú comenzar a practicar, pues es sacrificio por la humanidad. El hecho de tú estar viendo estas conferencias es sacrificio por la humanidad. Ya luego tú te animas incluso a compartir estas conferencias y así, ahí vas escalando hasta que llegue ese momento, ojalá que sea pronto, en el cual pues te animas y te decides a prepararte para ser instructor y dar las conferencias y así sucesivamente. Fabricia nos dice, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Fabri, por estar acá. Vamos a ver, por acá. A ver, Glenis nos dice, muy interesante la información. Hay que trabajar duro en uno mismo. Cada rato nos bombardean esos pensamientos negativos. Gracias, Dios los bendiga. Sí, realmente hay que trabajar bastante duro sobre nosotros mismos. Esos defectos psicológicos tienen completamente atrapada y dominada nuestra mente, sí, pero para ellos tenemos ahí la muerte psicológica, para desarrollar también ese silencio interior. Germania nos dice, buenas noches, un placer, tardes, pero llegué. Bueno, Germania, qué bueno que estás aquí. Un saludito para Steven. Andrés Mateo nos dice, muy buena la clase, es bella. Bueno, gracias, Andrés, por estar aquí. Jackie Herrera nos saluda desde Chile, un saludito para ella. Glenny nos dice, Glenny nos dice, se me volvió a escapar. Por favor, ¿me podrías decir cuál es el último centro que no se lee bien? Recto pensar, recto sentir, recto hablar, recto obrar. Sí, las obras, ya como que las acciones, lo que nosotros hacemos, pero también lo que nosotros no hacemos que deberíamos hacer. Recto, bueno, esos son los 4 rectos. Roger nos dice, hola, muy interesante las clases, los saludo desde Venezuela, soy Roger creo que es. Bueno, un saludito para Roger y bienvenido. Francisco Muñoz nos dice, muy interesante la conferencia, toca trabajar duro para que nos den pareja para trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Así es, y muy bueno ese enfoque, ¿sí? Porque el objetivo, si uno no tiene pareja y está soltero, es tener la pareja, ¿sí? Pero antes de nosotros estar así como que exigiéndole al ser que nos dé una pareja, tenemos que mostrar obras, tenemos que comenzar a trabajar sobre nosotros mismos, incluso si es posible llevar esas aguas, aún así estando solteros, a amarillo, que un soltero pues puede llegar hasta ahí, y cuando uno pues comienza a demostrar que sí, que uno quiere trabajar y comienza pues a generar esos méritos, pues de una, pues le dan a uno su pareja. Entonces sí, esa es la actitud, trabajar para que le den a uno la pareja. Glenis nos dice, gracias, Dios los bendiga. También nos dice, soy viuda. Bueno, en ese caso, Glenis, pues lo mismo, ¿sí? Tenemos que trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Entonces, por el momento eres viuda, entonces estás soltera. Trabajar con los otros 2 factores para la revolución de la conciencia y saber que el objetivo, bueno, parte primordial, fundamental de este trabajo es tener pareja, ¿sí? Entonces hay que trabajar pues también ese yo viudo, hay que trabajar los yoes célibes que incluso nos llevan a no querer
pues tener pareja, porque para nosotros hacer este proceso de creación pues vamos a necesitar pues una pareja, ¿sí? Esther nos dice, bendecida noche, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Esther, por estar aquí acompañándonos. Vamos a ver entonces por acá si tenemos más preguntitas en las otras páginas. Giovanni nos dice, una consulta, ¿cómo se da en los Géminis esos centros de energía? ¿Y no existe equilibrio en los Géminis? Bueno, realmente aquí no estamos hablando, ¿sí? No tiene pues una relación con otra, el tema este que estamos hablando de los centros con respecto a lo que son los signos zodiacales, ¿sí? Dicho sea de paso, los signos zodiacales pues son algo, ¿cómo se puede decir? Algo mecánico, del cual incluso nosotros pues hasta tenemos que liberarnos, ¿sí? Hablando de eso del zodiaco y esas cosas, cuando verdaderamente nosotros vamos a trabajar con eso, pues es ya cuando se es un maestro y se está en ese proceso que se le conoce como la segunda montaña, ¿sí? Entonces, independientemente de que tú seas Géminis o de cualquier otro signo, pues igual toca trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia y toca trabajar en torno a lo que es el equilibrio de los centros, ¿sí? Entonces, independientemente del signo que tú seas, lo que tú tienes que observar es qué se te está manifestando, ¿sí? Mantenerte en autoobservación para ver qué se está manifestando a través de ti. Hay muchas cosas que, por ejemplo, dicen por ahí de cada uno de los signos, ¿sí? Y uno cree que uno se conoce. Uno realmente, verdaderamente comienza a conocerse, no por aquellas cosas que cualquiera venga y se invente en ese aspecto pseudo esotérico, sí, con respecto a nosotros y los signos, sino cuando uno comienza a auto observarse y comienza uno pues a autodescubrirse. Entonces, eso es lo primero. Comenzar con ese proceso de autoobservación que nos lleva a descubrirnos, a vernos cómo realmente somos, a ver y descubrir cómo esos defectos psicológicos se quieren manifestar a través de nosotros y en qué formas, ¿sí? Y luego ya descubiertos los juzgamos, nos damos cuenta que son defectos psicológicos y luego pues le hacemos esa petición a nuestra madre para que elimine esos defectos psicológicos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer independientemente de pues nuestros signos zodiacales. Bueno, entonces, bueno, también nos dice Giovanni que es salvadoreño. Bueno, un saludito. Vamos a ver y refresco por aquí. Y bueno, entonces no veo más comentarios, entonces estaríamos dando por terminada esta conferencia del día de hoy. Les reitero pues mis agradecimientos y bueno, vamos a estar enviando en unos momentos, quizás mañana en la mañana, vamos a estar enviando el audio de esta conferencia y también la diapositiva, ¿sí? Para que si ustedes quieren pues estudiarla con más detenimiento lo puedan hacer. Entonces, hasta la próxima, feliz resto de la noche.